Hay un pasaje en Mateo capítulo 18, empezando desde el versículo 6, que habla acerca de los tropiezos, de los escándalos, de caer. Ok, aquí se habla, empiezo leyendo desde el versículo 6, porque hay algunas personas que tal vez quieran torcer este versículo, este pasaje, este texto, para enseñar de que todos somos pecadores, nadie puede dejar de pecar, somos unos simples seres humanos débiles que pecamos y es imposible dejar de pecar en esta tierra, todos vamos a seguir pecando. Y no, esto no es a lo que se refiere este texto, sino que lo que se refiere a este texto se refiere a descarriarse del camino, caer. Pienso explicarlo ahora con más detalle. Leo, cito, Mateo capítulo 18, empezando desde el versículo 6. Veamos lo que enseñó el Señor Jesucristo. Cito, y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le anegase en el profundo de la mar. Ay del mundo por los escándalos, por los tropiezos, como dice la Reina Valera del 60. Ay del mundo por los escándalos, porque necesario es que vengan escándalos, mas ay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar cojo o manco en la vida que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Fin de la cita. Ok. Entonces aquí algunos tal vez torcerán este pasaje cuando dice porque necesario es que vengan escándalos. Tal vez algunos tuerzan esto para decir que es que aquí seguiremos pecando porque aquí dice que necesario es que vengan escándalos. O sea, ellos tuercen este texto para enseñar tal cosa, para decir que los cristianos pecamos, seguiremos pecando todos los días de nuestra vida y no perdemos la salvación por pecar. Dios nos entiende, somos débiles humanos y es necesario que pequemos, es necesario que vengan tropiezos, no importa. No, eso no es a lo que se refiere Jesucristo. El Señor Jesucristo, con esta palabra escándalo, esto implica de por sí no entrar en el reino de Dios, sino estar fuera del camino, estar fuera de Jesús, escandalizarse. Cuando la Biblia habla de escandalizarse, esta palabrita que se usa, escandalizarse de Jesús, esto se refiere a alguien que no tiene salvación, a alguien que está fuera del camino, a alguien que no está andando conforme a Jesús. Y el mismo contexto de este texto lo dice, porque el versículo 9, por ejemplo, dice, el versículo 8 y 9 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te fuera ocasión de caer, dice, córtalo y échalo de ti. ¿Por qué? Dice, mejor te es entrar cojo o manco en la vida que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado. ¿En dónde dice Jesucristo? En el fuego eterno, o sea, en el horno de fuego, en el infierno, en el lago ardiendo con fuego y azufre por toda la eternidad. Aquí se está hablando de vida eterna o infierno. Es así de importante este asunto de caer o no caer, de escandalizarse o no escandalizarse. Aquí se está hablando de cielo y del infierno. Ok, aquí no se está hablando de simplemente que tú tropiezas y sigues siendo salvo. No, eso es falso. Eso es una basura, una falsa doctrina. No creas en esa basura del diablo. Ok, si tú pecas, no eres salvo. Si tú te escandalizas de Jesús, no eres salvo. No sigas creyendo en esa basura de que todos somos pecadores, débiles humanos que no podemos dejar de pecar y por tanto somos pecadores y seguiremos pecando, seguiremos siendo pecadores durante el resto de nuestra vida y Dios nos perdona. Tropezamos, pero Dios nos perdona. Eso no importa que tropecemos, seguimos teniendo vida eterna.
Sí, debemos de tener tristeza por haber pecado, por estar pecando siempre, pero Dios nos perdona, Dios nos entiende, tenemos vida eterna. No, eso no es cierto. Si estás en pecado, arrepiéntete, humíllate de todo corazón ante Dios, ruégale por misericordia con ayuno, lloro, silicio, y apártate de tus pecados, no vuelvas a pecar. Decide, o sea, toma la decisión de no volver a pecar contra Dios, sino conviértete a Él, porque estás en el camino torcido, el camino que lleva al infierno. Ok, no estás andando en el camino recto. Ok, entonces quiero explicar este texto. Cuando aquí dice, empezando desde el versículo 6, que dice: y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le anegase en el profundo de la mar. O sea, si tú le eres tropiezo a un hijo de Dios, es mejor que se te ate al cuello una piedra de molino y se te tire en lo profundo de la mar. O sea, esto es algo serio, súper serio. Estamos hablando de hacer caer a un hijo de Dios, de hacerlo torcer el rumbo, de escandalizarlo, de hacerlo tropezar, de hacerlo salir del camino. Ok, y eso tiene sus consecuencias bien serias. Por eso dice: mejor te fuera que se te atase al cuello una piedra de molino y se te hundiera en lo profundo de la mar. Y dice el 7: ay del mundo por los escándalos. Ay del mundo por los escándalos, por los tropiezos, por hacer caer. Veamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 13 habla de a dónde irán los escándalos. O sea, esas personas que hacen tropezar a otros. O sea, esos pecadores, ¿no? Que hacen tropezar a los hijos de Dios, a los santos. Veamos lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 41. Dice, esto es al final del tiempo, al final del siglo. Jesucristo dijo lo siguiente, cito: enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos. Aquí está de nuevo la palabrita, escándalos, o sea, los tropiezos. Aquellas personas que sirven de tropiezo a otras personas. Como por ejemplo lo fue el descarriado Pedro. Recuerda cuando Pedro estaba descarriado y le sirvió de tropiezo al Señor Jesús, cuando le estaba diciendo que de ninguna manera esto te acontezca, cuando Jesús estaba diciendo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, o sea, morir y resucitar, ¿no? Entonces Pedro le reconvino y le estaba diciendo, no, que no te pase esto, Señor Jesús. Y entonces Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Me eres qué? Escándalo, tropiezo. Aquí está la palabrita de nuevo. O sea, Pedro se convirtió en un tropiezo para Jesús en aquel momento. Pregunta: ¿Jesús cayó en pecado? No. Entonces, cuando dice que es necesario que vengan los escándalos, los tropiezos, esto esto no dice que vamos a seguir pecando, que es imposible no descarriarse del camino, que van a venir los descarríos. No. Aquí lo que se está hablando es de tropiezo, o sea, que vienen personas que nos sirven de tropiezo. Ok, es necesario que vengan esas personas que nos sirven de tropiezo, que nos hacen caer. Ahora, nuestra decisión es lo que va a decidir si caemos en ese tropiezo o no. Si nos resbalamos cuando venga ese jabón, esa lavaza, ese jabón ahí, ese pedazo de piso resbaloso, nosotros decidimos si pisar sobre ese piso resbaloso y resbalarnos, o saltar sobre ese piso y caer en terreno seco, firme, fuerte, y no tropezar, como lo hizo Jesús, que no se dejó escandalizar, no se dejó tropezar de Pedro, cuando Pedro vino a reconvenirlo. Ok, sigo leyendo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir
de dientes. Ok, quiero leer también ese texto que acabo de referirme acerca de cuando Pedro se convirtió en escándalo a Jesús. Eso lo vemos a ver. Ok, en Mateo 16, empezando desde el versículo 21, cito: Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo. ¿Me eres qué? Escándalo, me eres tropiezo. Ok. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ok, volvamos de nuevo al texto en cuestión de Mateo capítulo 18. Es mejor sacarse el ojo y cortarse la mano y cortarse el pie antes que caer. Ok, ¿de qué te vale salvar tu vida en esta tierra si al final pierdes tu alma? ¿De qué te vale a ti ganar el mundo entero si al final te pierdes? Entonces no te descarríes, no te escandalices, ok, no caigas en pecado. Dice Jesús que es mejor cortarte el pie, cortarte la mano, sacarte el ojo antes de caer, antes de escandalizarte. Entonces, en fin, en conclusión, vienen los escándalos. Hay personas que vienen a hacerte tropezar. Esos son los tropiezos, los escándalos. Necesario es que vengan los escándalos. Necesario es que vengan estas personas que hacen tropezar. Okay, es imposible que no vengan estas personas. Pero hay del mundo por los tropiezos. Si hacen caer a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y hacerlo hundir en la profundidad de la mar. Ok, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Entonces, si tú eres uno de esos que siguen a Jesús, estate firme y no permitas que un tropiezo de esos que vienen te haga caer. Ok, no hagas caso a las falsas doctrinas. Esas falsas doctrinas, por ejemplo, que predican los calvinistas, aquellos que predican salvos aún pecando, que todos somos pecadores y no podemos dejar de pecar. Basta de no te dejes engañar por esas herejías de perdición. Sigue firme en el camino santo, recto, sano de Dios, de Jesús, y al final vas a ser salvo si permaneces fiel hasta el fin. Si tropiezas, si caes y mueres así, irás al infierno. Si Jesucristo viene en su segunda venida y te encuentra así, descarriado, escandalizado, vas a ir al infierno. Ok, por eso debemos de permanecer en santidad, porque sin la santidad nadie va a entrar en el reino de Dios, nadie va a ver el reino de Dios. El fin de la santidad es la vida eterna, pero el pecado, la paga del pecado es la muerte. Ok, apártate a toda costa del pecado, ok. No peques, apártate de él. Ok. Así es que yo entiendo este pasaje: a Dios la gloria que da
limpio entendimiento a sus hijos, a aquellos que le piden limpio entendimiento, que le aclare las cosas, que le aclare el entender la Biblia, el entender sus mandamientos, su voluntad, su palabra. Aleluya, a Dios la gloria, aleluya. Entonces, aquí cuando se habla de tropiezos, se habla de personas, ¿ok? Personas que son tropiezos, que vienen en nuestro camino y nos hacen tropezar. Y está en nosotros el decidir si caer en ese tropiezo o salir victorioso de ese tropiezo que viene. Entonces, todos los tropiezos, o sea, todas esas personas que sirven de tropiezo, serán arrojados al infierno al final, como dice Mateo 13, es que todos los tropiezos y los que hacen iniquidad serán echados en el horno de fuego. Ok, entonces ten presente esto, que cuando se habla de tropiezo aquí en este pasaje de Mateo 18, se habla de personas, o sea, personas que son tropiezos, que vienen en nuestro camino y tienen esa facultad de hacer tropezar. Pero nosotros decidimos si tropezar o no tropezar. Córtate el ojo, sácate el ojo, córtate la mano, córtate el pie, en vez de pecar, ¿ok? Nunca peques, mantente en santidad, hermano mío, mi pequeño hermano. Dios te bendiga, hermano mío.